Doctor Pablo Sabatini, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la visita a nuestro centro. Realmente estamos muy contentos porque Medical Tech es un centro médico realmente donde está evolucionando mucho la medicina y hoy vamos a hablar de un tema apasionante y sobre todo muy interesante porque mucha gente está pendiente de los avances a nivel científico y vamos a hablar del tratamiento de células madres en traumatología. Eso es increíble, no creímos que, digamos, no creemos que podemos llegar hasta ese nivel hoy día con la ciencia, ¿no? Realmente a nosotros nos entusiasma mucho el tema de trabajar con terapias biológicas y principalmente con lo más top que es trabajar con células madre. Venimos con un equipo de trabajo muy preparado y bien formado en ese sentido, ya que para poder realizar este tipo de terapias necesitamos un soporte laboratorial muy importante y con una calidad para poder almacenar las células y hacer las aplicaciones en las terapias y los tratamientos seleccionados de manera individual para cada paciente. En un lenguaje sencillo, ¿cómo podríamos definir qué son las células madres? ¿Sí? Bueno, a modo de simplificar, Sí. como me pedís, nuestro organismo dentro de sus habilidades está la regeneración, para Ujú. la regeneración de los tejidos. Te cortas con el cuchillo en la cocina y esa herida se va a cicatrizar. Esa es una regeneración. Tenés una fractura y esa fractura, si no está desplazada y no requiere cirugía, se va a inmovilizar, se va a curar. Por sí Entonces, sola. por sí sola el hueso, desde el momento de la fractura, empieza a regenerarse. Entonces después, cuando nosotros tenemos pacientes con ciertos daños ya más avanzados, ya sea por una degeneración articular, una artrosis avanzada, tenemos que evaluar caso por caso. Si el motivo de su artrosis es el sobrepeso, empezar a trabajar por el peso. Si el paciente ya destruyó mucho la articulación y no quiere hacerse todavía un reemplazo articular o una prótesis, podemos retrasar eso dándole una mejor calidad de vida con terapias biológicas y con infiltraciones. La ventaja de las células madre es que nosotros en nuestro protocolo de tratamiento tenemos tres vías de aplicación. Una vía de aplicación regional, una vía local, intraarticular y una vía sistémica. Entonces, en términos simples, te sacamos tu sangre Ujú. de médula ósea por punción, eso va a un laboratorio, se procesa, se separa la celularidad, se eligen las células madre, esto se puede cultivar un grupo como para hacerte aplicaciones sucesivas, mensuales, y el otro grupo seleccionado ya se hace una aplicación en el momento de la extracción también, según la lesión del paciente. Es específica, digamos, para un área del cuerpo. En este caso hablamos de una artrosis de rodilla. O esas células pueden ser utilizadas para diferentes tipos de patologías que vaya a tener el paciente. Mira, tu pregunta es clave ya que hablamos de una aplicación local donde hay un beneficio a nivel de la rodilla, pero cuando hacemos una aplicación sistémica el beneficio es muy grande en otros tejidos. Sí, el, el proceso de regeneración y de factores de regeneración disminuye la inflamación de los tejidos. Nosotros tenemos muchas veces pacientes que tienen una inflamación crónica de los bronquios o un asma. Y cuando hacemos una aplicación endovenosa de un suero, el primer paso pulmonar hace que también las células pulmonares se beneficien de esta terapia, ¿verdad? Eso es un hallazgo que se lee en la literatura. También hay trabajos que están utilizando para el tratamiento de la diabetes. Pacientes que dejaron la insulina inclusive con terapias con células madre. Se está haciendo Se en está el mundo haciendo ese en el mundo tratamiento. eso, se está haciendo mucho también hoy por hoy en oncología con eso, también en neurología y enfermedades degenerativas se está utilizando también. Quiere decir que podría estar la respuesta a la cura de muchas enfermedades en las células madre. Nosotros venimos conociendo esto hace más de 20 años. Si ustedes ven o investigan, van a ver que hay futbolistas famosos que venían desde hace 20 años atrás haciendo estos tratamientos y actualmente hay una lista de jugadores top.
que tienen lesiones deportivas y se hacen un tratamiento con terapias biológicas. Se hace células madre, pero en la semana, en el día de la lesión, dependiendo del tipo de lesión, se hacen aplicaciones como la que mencionamos. ¿Guarda relación con la edad, doctor? En cuanto al deterioro, digamos, propio de la evolución de la persona, de los años. Lo que nosotros buscamos es una longevidad saludable. Ujú. No tiene que ver con la edad. Como te decía hace rato, los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días. Y si vos buscas una célula marcada en tu sangre 5 meses después, probablemente ya no la encuentres, porque se va regenerando permanentemente y se va reemplazando. Entonces, hasta el día que llegue nuestra muerte, nosotros vamos a tener una capacidad de regenerar nuestra sangre y nuestros tejidos y nuestras heridas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con el envejecimiento, la calidad de los tejidos es lo que va disminuyendo. Entonces, no es lo mismo la celularidad que tenés en la piel y el tejido celular cuando ya tenés de repente un paciente que no es muy deportista, que no es muy activo, que tiene una vida o una historia de vida sedentaria. Entonces, ese paciente se va a deteriorar más rápido. Entonces nosotros buscamos un enfoque integral donde mezclamos las terapias biológicas con el trabajo que hacemos con el nutricionista, con los ejercicios y la dinámica de cada paciente, porque todos sabemos que lo que no se usa se atrofia. Claro. Entonces, si el paciente tiene 80 años pero juega tenis, si el paciente camina todos los días, tiene un físico con mucha masa muscular, y mantiene esa masa muscular, él tiene patrimonio para una longevidad. No. Sí. Es un abordaje integral, pero al mismo tiempo hay un compromiso y el estado físico del paciente en este caso es fundamental, digamos. Eso es todo prácticamente, y eso también el paciente puede ver y valorar cuando empieza a hacer el tratamiento y empieza a sentir una mejoría notable. Entonces se motiva para seguir, porque esto es como una escalera. Empieza con el primer escalón, pero trata de ir aumentando en cuanto a las propuestas que hay para los tratamientos que pueda realizarse para mejorar su calidad de vida. ¿Y no existe posibilidad de efectos colaterales? ¿No se ha visto científicamente? ¿Los ha comprobado? Son efectos que la literatura describe, que vas a encontrar, pero son mínimos, ya que estamos hablando que no hay el problema de la histocompatibilidad al ser como un autotrasplante, células propias de cada paciente en las que se le van a ir aplicando. Entonces, el riesgo de contaminación laboratorial es, pero prácticamente nulo por los protocolos que se utilizan para los cuidados de la gente que manipula tejido, porque esto es básicamente como sacar sangre, almacenar sangre en un laboratorio de sangre, congelar y transfundir después, en términos simples. Claro, ¿en qué patologías traumatológicas se aplica la terapia de célula madre del tratamiento? Bueno, podemos aplicar generalmente en degeneraciones articulares, en artrosis leves a medianas, y, no en las que están muy destruidas de repente, como hablamos, que ya pueden necesitar una prótesis, ¿verdad? Entonces lo que se busca es retrasar que el paciente llegue a necesitar de una prótesis. También se utilizan mucho lesiones deportivas musculares. Se hace una infiltración ecoguiada con guía ecográfica de lesiones musculares. Eso se hace de deportistas de élite, ya sea tenistas, nadadores, futbolistas. Reciben hoy por hoy una lesión en el momento, en el día de la lesión ya tiene todos sus estudios y ya se busca instalar un tratamiento precoz para que pueda llegar más rápido a una recuperación, porque como ustedes saben, los jugadores de élite tienen muchos torneos. Si hablamos de tenistas, tienen por lo menos una agenda de 12 torneos en el año. Y si tienen una lesión, lo que ellos están perdiendo es el próximo torneo. Entonces Claro. muchas veces tratan de llegar antes y a través de este tipo de terapia es que pueden llegar. Ahí podríamos hablar entonces de las ventajas y los beneficios que tiene la terapia. Asimismo, sí. Uno de los beneficios sería
una curación mucho más biológica, una cicatrización más armoniosa y más rápida. Ujú. ¿Y las ventajas? Dentro de eso, eso es una ventaja, porque Una de ventaja. repente la curación de una cicatriz puede ser un poquito desorganizada, Ajá. puede ser un poquito anárquica. Generalmente, si hay un hematoma muy grande en una lesión nuclear, se prefiere drenar ese hematoma, eliminar todo ese hematoma y ahí infiltrar, como dijimos, la cantidad de células madre con guía ecográfica en el sitio de la lesión. Y el tiempo de reinserción, por ejemplo, si hablamos de un deportista, el tiempo de reinserción a su actividad normal. Eso depende de la lesión. Ah, Nosotros tenemos que saber de qué lesión estamos hablando. Podemos hacer que una lesión en un deportista de élite llegue 2 semanas antes que con células madre. Sí, de repente más o menos tener entre 1 semana a 2 semanas de tiempo de alivio más pronto, pero lo que no hay que perder de vista es el bosque, ¿verdad? Tenés que tener un tratamiento multidisciplinario, un buen equipo de rehabilitación, porque todo va en paralelo. Yo no le puedo enyesar la pierna por una lesión de tobillo a un deportista y decirle quédate sentado 2 meses o 3 meses. claro, no, imposible. Es imposible, Sí. se pierde el año. Entonces trabajamos por protocolo con cada caso y adecuamos el tratamiento más preciso para esa lesión. Por eso que de repente hablar de plazos es complicado, ¿verdad? Ya. ¿A qué tipo de patologías entonces se aplica la célula madre? ¿Podemos hacer un repaso así? Sí, En traumatología. en traumatología podemos aplicar en lesiones musculares, en tendinopatías, en lesiones artrósicas, lesiones de articulaciones. También se pueden utilizar en retardo de consolidación. De repente tenemos un paciente que tiene una fractura que no se está curando, que no se está pegando. Entonces ahí también se utilizan las células madre y se hacen infiltraciones en el foco de fractura que nos está curando. Anteriormente también solíamos hacer algo parecido, de hecho que se hace otra vez, siempre se hace dependiendo de la indicación, siempre tenemos que saber la indicación correcta. Nosotros en traumatología usamos mucho injerto de hueso. Sí. De hecho, hay un banco de huesos en Paraguay. Existe un banco de huesos, banco de tejido, Sí. pero cuando yo tengo una fractura que le falta hueso, yo retiro el hueso autólogo de la cresta ilíaca del paciente, preparamos eso y volvemos a rellenar el sitio donde hay un faltante de hueso. Eso es un injerto. Eso es un injerto de hueso. Eso se hace muchísimo. Los traumatólogos realizan eso, pero prácticamente todos realizan eso. Entonces, si ahí cura la fractura, fantástico. Si no está curando, eso se llama pseudoartrosis, que es una enfermedad donde ya pasó el tiempo donde tendría que haber consolidado el hueso, pero no está consolidando. Entonces se busca la causa, a ver si hay un problema de estabilidad de la fractura se mueve, o hay un problema de vascularidad, no tiene irrigación suficiente como para curarse. Entonces ahí es donde podemos hacer células madre para estimular la curación de ese hueso. En una artrosis de cadera, entonces se puede. En una artrosis de cadera se puede hacer una infiltración articular, se utiliza también plasma combinado con ácido hialurónico, Ujú. en el sentido de que buscamos aliviar el dolor y retrasar la prótesis en pacientes que no quieren operarse, porque no todos aceptan la cirugía protésica. Muchos pacientes tienen artrosis, pero prefieren quedarse tomando analgésicos y caminando con la dificultad. Sin embargo, existen opciones terapéuticas que se le debe acercar al paciente, pero al final es él el que elige siempre lo que le convence y lo que cree que le va a beneficiar. ¿Y cuál es la particularidad del plasma? Rico en plaquetas, creo que es, ¿no? Sí, Porque siempre se lo asocia a la estética. Y tengo entendido que en traumatología se está haciendo. En muchas especialidades se está usando. En muchas Sí, especialidades. en muchas especialidades. Yo te voy a hablar de traumatología porque Sí. es mi área, Claro. pero el plasma puede ser rico en plaquetas y puede ser bajo en leucocitos o alto en leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Los leucocitos son células de defensa, Ujú. son células que
Generalmente cuando tenemos un cuadro infeccioso aumentan en la sangre porque hay algún agente agresor. Pero ellos también tienen Un rol, propiedades un rol protagónico dentro del organismo, ¿no? totalmente, al igual que las membranas celulares de las plaquetas. Sí. Nosotros utilizamos el plasma, ¿por qué? Porque a nosotros nos sirve todo lo que está en el contenido celular como en la membrana. La membrana tiene factores de crecimiento, tiene factores estimulantes de cicatrización. Entonces todo eso que vos logres localizar dentro de una lesión nueva, muchas veces acelera mucho la curación. Y si es una lesión crónica, que el paciente ya está habituado y dice, hace mucho tiempo tengo esta lesión, siempre la tuve, entonces lo que hace es resetear la cicatrización. Prácticamente vos le estás dando celularidad nueva y le estás dando una inflamación controlada. No importa el tiempo de la lesión ni el dolor, porque hay pacientes con dolores crónicos que transitan años con eso y no encuentran una respuesta. Sí importa, pero lo que a nosotros nos sirve es saber estudiar bien a ese paciente. Porque ese paciente probablemente tenemos que saber si tuvo un enfoque integral, si se llegó a un diagnóstico adecuado. Si tuvimos un diagnóstico correcto, vamos a poder aplicar un tratamiento correcto y el paciente se va a aliviar. Eso es así de simple. Ahora, si le dimos un tratamiento incorrecto a un diagnóstico genérico que nosotros no sabemos realmente, no confirmamos el diagnóstico. O es como tratar varios dolores de cintura con el mismo medicamento. Exacto, y ahí existe también el problema de que el paciente va de médico en médico, de profesional en profesional, buscando respuesta y ahí se va deteriorando por los años y bueno, y llega un paciente prácticamente agotado ya Sí. y bueno, y hay que hacer todo un tratamiento, Y como hay te que dije, motivar al paciente motivarle también. de vuelta, es Sí. así. Y parece ser que en el área que usted se desenvuelve hay muchos casos así. Muchísimo, muchísimo. Pasa también que el consultorio muchas veces está abarrotado de pacientes. Y no siempre hay de repente una organización que te permita investigar a profundidad a cada paciente. Está a tu mano. Sí. Entonces, si eso se pierde, puede pasar eso. Entonces, lo que nosotros buscamos es que se le dé la atención al paciente, el tiempo de la atención. Una consulta de 5 minutos o de 10 minutos no es suficiente. Normalmente, mínimo tiene que ser 30 minutos a 45 minutos si es primera consulta. En la primera consulta llenas toda la ficha, todo el historial, recabas toda la información. Cuando ya le conoces a ese paciente, muchas veces ya es más fácil ver qué estudios te van a servir para el diagnóstico y qué vas a necesitar. Y una vez que tengas el diagnóstico vas a poder ayudarte. Doctor, ¿qué falta para que en Paraguay podamos ya hacer los tratamientos con célula madre? Aquí no falta nada. No falta. No falta nada. Ya podemos hacer. Tenemos el laboratorio totalmente listo como para cultivar las células. Las extracciones de células madres se hacen en quirófano con anestesia. El paciente no siente ningún tipo de dolor. Luego del retiro se deja la fracción que se le va a aplicar en la lesión o en la herida que tenga y el resto se cultiva. La ventaja es que la próxima vez que vayamos a aplicar, al paciente ya no se le va a punzar, ya no se le va a meter a quirófano. Ya se le va a aplicar la dosis de célula madre que está preparada para su aplicación según el esquema que elija el paciente de lo que le propongamos. Ahora, ¿es dolorosa la punción? Es algo que siempre preguntan los pacientes. Justamente Pues, hay hay zonas. sedación. No, se hace con anestesia Ujú. y sedación. El paciente está sedado y el dolor es controlado y tolerable. Ahora, nosotros de repente, depende de la cantidad de sangre que vamos a extraer, podemos sacar de la cresta ilíaca posterior, que es lo más frecuente, o de la zona externa, del esternón. ¿Cuál es la ventaja de la extracción del esternón? Que duele mucho menos. Porque el paciente puede caminar, puede hacer las cosas y no le molesta.
cuando vos le sacás de la cresta ilíaca, los primeros 3 días el paciente se va a quejar de dolor. Se queda con un dolor. Sí. Puede doler, no mucho, pero para eso están los analgésicos. La médula ósea es uno de los lugares de donde se extraen células madres. Es uno de los lugares. Porque hay células madres en otros lugares, Sí. por ejemplo, en la placenta. En el tejido que encontramos dentro del cordón umbilical, Del cordón umbilical. nosotros encontramos una buena cantidad de células madres, ¿verdad? Nosotros no podemos usar eso por razones obvias. Claro, claro. Ahora, en otros países lo están usando. Ya existe un equipo de trabajo dentro de la sala de parto que se encarga del retiro del cordón umbilical y el procesamiento de esas células madre. Ahora, Eso es con la autorización del... totalmente con la autorización y obviamente eso tiene que estar todo registrado, ¿verdad? Esto se guarda en un banco como para que pueda ser útil para la persona el día de mañana si tiene algún problema de salud, para el niño en este caso. No sabría decirte si el laboratorio, porque no hacemos acá de cordón umbilical, Sí, cuál es el protocolo que utiliza. claro, pero hay un protocolo. Todo está protocolizado. Ahora, nosotros dentro de las aplicaciones que hacemos, ofrecemos 3 aplicaciones de células madre. Y ahí termina y se usa todo lo que se te quitó. Claro. Se te quitó los 60 ml, se procesó y vemos cuántos billones de células hay, porque eso el biólogo molecular lo calcula bajo microscopio y te dice, bueno, acá tenés en 5 cc, tenés 50 millones de células madre. 10 billones por cc. Entonces vos vas administrando eso. En otros países se realiza también para otros órganos, ¿no? Para el corazón incluso, me dijiste. Sí, si te pones a investigar vas a encontrar que Sí. se está usando para el cerebro, se está usando para el páncreas, para la diabetes, Parkinson. para el Parkinson, en neurodegenerativas, en enfermedades del colágeno, en las manos reumáticas. Las manos reumáticas, de repente, el paciente muchas veces nos llega tarde porque ya hay una destrucción avanzada y ya lo que podemos ofrecer es menos de lo que se pudo haber ofrecido cuando era un estadio inicial. Entonces se destruye demasiado para cuando llegamos a veces los cirujanos de mano a tratar ese tipo de lesiones. Sí, y la deformidad es muy importante en esos casos. Las deformidades son limitantes. Sí, Son también. muy limitantes fuera del punto de vista estético. Sí, El paciente tiene mucha limitación. Pérdida de fuerza. Cada caso es muy particular. bueno, listos en Paraguay entonces para hacer el tratamiento. Estamos listos desde ya en Medical Tech para ofrecer la terapia más avanzada dentro de lo que es terapias biológicas y vamos a ir innovando en otras áreas con otros especialistas. Vamos a buscar, como dijiste bien, trabajar con neurólogos Ujú. que apliquen este tipo de terapias en el futuro, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes.